Y si te dijera que el 80% de los caracteres chinos tiene un código secreto que da pistas sobre su pronunciación. Pero aquí está el verdadero misterio. A veces, ese código suena exactamente igual. Otras, cambia solo el tono o la inicial. Y en ocasiones, apenas queda un eco lejano. ¿Por qué ocurre esto? Hoy vamos a descifrar paso a paso y de forma lógica cómo funciona el sonido en los caracteres fonosemánticos. Olvídate de memorizar a ciegas. Vamos a entender el sistema. Para entenderlo de forma sencilla, iremos desde la coincidencia exacta hasta la evolución total del sonido. Primero, identidad total. El caso más noble. Aquí, la inicial, la final y el tono son completamente iguales al carácter original. El sonido se hereda al 100%. Por ejemplo, lin, lin, empapar o rociar. Lin, lin, lluvia continua. Lin, lin, belleza de jade o algo precioso. Yang, yang, océano o extranjero. Segundo, cambio de tono. La inicial y la final se mantienen idénticas, pero el tono cambia para diferenciar la palabra. Por ejemplo, fang, fang, habitación o casa. Fang, fang, defender o prevenir. Fang, fang, hilar o tejer. Fang, fang, soltar o dejar ir. Tercero, final idéntica. La final
es exactamente igual. La inicial cambia y el tono puede variar o no. Por ejemplo, fan, pan, tabla o plancha. Fan, pan. Traición o rebelión. Shan, can. Brillante o resplandeciente. Ding, ning. Paz o tranquilidad. Cuarto, inicial idéntica. Aquí se conserva la inicial, mientras que la final cambia. El tono, nuevamente, puede ser igual o diferente. Por ejemplo, P, pa, dique o presa. Chu, chie, cobarde o miedoso. Mo, mei, mediador o agente. Pi, po, romper o desgarrar. Quinto, inicial idéntica. Final parcial. La inicial se mantiene exactamente igual, pero de la final se conserva una parte. Por ejemplo, jing, jiang, hablar o decir. Gong, gang, barra o palo. Qu, que, pero o sin embargo. Yin, yen, humo. Sexto, tono idéntico, final total o parcial. La inicial cambia y el tono se queda exactamente igual. Por su parte, la final se mantiene por completo, o solo se conserva una parte para recordarnos su origen. Por ejemplo, gao, qiao, golpear o llamar a la puerta. Zhan, tian, tienda o establecimiento. Mei, hai, mar.
风江 río. Séptimo, solo final parcial. La inicial cambia y el tono también puede ser distinto. Solo sobrevive una parte de la final original. Por ejemplo, fei, pai, fila o ordenar. Pi, bei, manta o ser. He, que, dar o proveer. Jing, 穷 jade precioso o hermoso. Octavo, solo tono idéntico. Aquí, la inicial y la final cambian por completo. Lo único que se mantiene idéntico entre los caracteres es el tono. Por ejemplo, ge, lao, marcar con hierro caliente o freír. Ge, lao, queso o lácteo. Ge, luo, camello. Ge, lu, soborno. Noveno, evolución completa. ¿Por qué aquí la inicial, la final y el tono son todos diferentes? Porque en el chino antiguo, estos caracteres eran muy parecidos en pronunciación. Tras miles de años de evolución fonética, sus caminos se separaron por completo. Por ejemplo, ye, ta, él. Tai, ye, fundir metales.
西错 error o equivocado. 和恰 justo o adecuado. Como ves, los caracteres fonoseménticos no funcionan como una copia exacta, sino a través de distintos niveles de cercanía fonética. A veces, el sonido se conserva intacto. Otras, solo queda una pequeña huella. Cuando empiezas a ver estos patrones, dejas de memorizar trazo por trazo. Los caracteres dejan de ser símbolos misteriosos y empiezan a revelar su verdadera lógica para que puedas deducir el idioma de forma inteligente. Si te gustó este video y quieres seguir descifrando los secretos del chino, haciendo que tu aprendizaje sea mucho más fácil, lógico y efectivo, dale me gusta, compártelo con otros estudiantes y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo viaje.